Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 6 de química y les vamos a explicar un poco la teoría de la celda galvánica voltaica. Esta celda recibe su nombre así por los dos científicos reconocidos que son Luigi de Galvani, que fue uno de los primeros en estudiar el producir energía eléctrica a partir de animales, más específicamente ancas de rana, y a Alessandro Volta, que fue el primero en introducir el término de una pila y el primero en crear una batería, que fue con discos de cobre y discos de zinc con un puente salino entre cada uno. En este caso, una celda galvánica se compone principalmente por cuatro partes, que son los dos electrodos por los cuales van a fluir los electrones, que son el ánodo y el cátodo. También tenemos los cables que permitirán el flujo de la corriente, una carga para que se vea que sea el flujo de corriente, un puente salino que nos va a permitir neutralizar nuestras cargas dentro de los recipientes, porque también requerimos dos recipientes con un líquido dentro de ellos que nos sirva como un electrolito. Bueno, el puente salino nos va a permitir neutralizar nuestras cargas de cada uno en el cátodo y en el ánodo, para que no sean solo positiva y negativa, ya que así no podrían fluir los electrones, sino que el puente salino que conecta a nuestros dos recipientes nos va a permitir neutralizar nuestras cargas, para ahora sí permitir el flujo de electrones y con ello poder encender, en este caso, una, una carga que va a ser una calculadora. Y eso sería todo. Muchas gracias. Este es nuestro proyecto, nuestra pila voltaica, en el cual utilizamos como electrolito el vinagre blanco. También utilizamos unos tubos de PVC para usarlos como aislante, y también usamos cobre para utilizarlo como cátodo, y también hierro. Con esto, como ustedes pueden observar, está oxidado. Lo que nosotros hicimos fue quitarle el óxido mediante una lija de agua, y con esto, ¿qué pasa? Al estar oxidado pierde electrones, y al lijarlo está ganando electrones. Entonces esto nos permite tener un mayor voltaje. Con esto procederemos a conectar los dispositivos. Lo conectamos, el negativo lo conectamos, y ya procederemos a incrementar el electrolito. Con eso es lo suficiente. Como se puede observar, estos tres recipientes están en paralelo, están en serie, y esto nos permite tener el voltaje necesario. Con esto va a ir sumando a los tres recipientes que están en paralelo, que esto es lo que van a permitir es que el amperaje persista. Y el voltaje también. Con esto vamos a proseguir a la demostración, que será conectar dos elementos de carga. Conectamos el positivo a la entrada positiva y el negativo a la negativa. Con esto se puede ver que está funcionando. Ahora proseguiremos a realizar una operación. Como se puede ver, está funcionando. Ahora vamos a conectar nuestro segundo elemento de carga. Con esto ya podemos observar que ya está conectado el negativo. Procederemos a conectarlo al positivo. Con esto podemos ver que el segundero está avanzando, y en un plano que complete todo podemos ver que está un elemento de carga y el siguiente, y están los dos elementos de carga funcionando simultáneamente. Si nosotros quisiéramos hacer una operación común, nos la está realizando al mismo momento que está sirviendo el reloj. Bueno, aquí podemos ver cómo el reloj está corriendo segundero, y aparte tenemos conectado un elemento en paralelo que es una calculadora, en lo que vamos a hacer una operación. 6 por 5 nos da un resultado de 30. Y en la parte de atrás se puede ver cómo están las conexiones.
propiamente conectadas a la pila voltaica. Entonces, en esta parte tenemos dos elementos conectados en paralelo que están consumiendo a la misma vez energía de nuestra pila. En esta parte se pueden ver las conexiones. Las primeras 3 pilas están conectadas en serie y las otras 3 están conectadas en paralelo. Para la conexión en serie se hace positivo con negativo y ya se obtiene de ahí un negativo, y ese se vuelve a conectar con el positivo de la otra pila, y obtenemos en esta parte un cátodo y un ánodo, un positivo y un negativo, y esa a su vez se conecta en paralelo para producir. En la parte de serie el voltaje se suma y en la parte de paralelo el voltaje es el mismo y se mantiene. Esto es debido a que cuando producimos 1.5 volts al conectarle la carga, el voltaje reduce por el elemento consumidor o la carga, por lo que al hacer la conexión en paralelo podemos conservar el voltaje por mucho más tiempo y nuestra intensidad no baja. Como se puede observar, el reloj sigue funcionando, es un reloj análogo. Y aquí tenemos un elemento digital que es una calculadora y vamos a realizar una operación. 8 por 5 nos va a dar un resultado de 40. Y esto es nuestra parte del experimento. Aquí se puede ver cómo se está generando la reacción. Esto se escucha. Bueno, a continuación procederé a explicar con una representación gráfica lo que está sucediendo en nuestra pila voltaica. Como ya se dijo, tenemos dos electrodos, un ánodo y un cátodo, que están separados entre sí. Deberían estar separados en recipientes diferentes. Nosotros los tenemos en un mismo recipiente para ahorrarnos espacio y poder hacer más pilas, pero sin embargo, si se dan cuenta, no están juntos, porque aquí tengo la representación de un tubo de PVC que impide que estos dos barras, la de cobre y la de hierro, se junten. Bueno, una vez explicando eso, tenemos nuestros dos electrodos que están conectados por un cable entre sí para permitir el flujo de los electrones y con ello encender nuestra carga, que está representada por un foco. Ahora, ¿qué es lo que también tenemos? Nuestro electrolito y nuestro recipiente principal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando internamente? La galvánica es que nuestro electrolito tiene muchos iones positivos de hidrógeno que necesitan adquirir electrones para poder neutralizar nuestra batería. Entonces, la barra de hierro se disuelve y esto en el electrolito, y esto nos genera un gas que en este caso es hidrógeno diatómico. Ese gas es el que hace las burbujitas que se ven en nuestro video, ya que el gas sube por ser menos denso y nos genera las famosas burbujitas que se ven en este proceso de una reacción química de óxido-reducción. Ahora, al hacer esto se neutraliza nuestra batería y se permite el flujo de electrones de ánodo a cátodo, y con ello enciende nuestra carga. Para explicar la reacción, eso sería todo. De que sucede en nuestra celda galvánica, lo que se hará es buscar los valores de los voltajes de la FEM de los elementos de nuestros electrodos y ver quién se oxida y quién se reduce respectivamente. Esto se puede notar en la tabla porque mientras más arriba se dice que se oxida y mientras más abajo se dice que se reduce. El hierro, al estar más arriba que el cobre, por tanto se oxida y será nuestro ánodo, y el cobre, al estar más abajo, se dice que se reduce y será nuestro cátodo. Se puede saber también por el valor de los voltajes. El voltaje más alto
será el que se oxide y el más bajo el que se reduce. Ahora sí proceder a hacer lo que son nuestras semirreacciones y por conveniencia empezaremos con la reacción anódica, en donde tenemos que el hierro metálico perderá 2 electrones y nos dará un hierro con un número de oxidación más 2, por tanto se dice que se oxida. Y la reacción catódica nos dice lo contrario, que el cobre tiene un número de oxidación más 2, gana los 2 electrones que se perdieron aquí y por tanto nos dará cobre metálico. Por tanto se dice que se reduce. Ahora, recordando la ley de conservación de la masa de Lavoisier, en donde tendremos la misma cantidad de masa de un lado de los reactivos que de los productos, balancearemos nuestra ecuación y para esto pasaremos estos 2 electrones que están restando del lado de los productos sumando y haremos el cambio. El hierro metálico nos dará hierro más 2 más los 2 electrones que pasaron del otro lado de los productos. La reacción catódica se queda exactamente igual y ya con esa, ahora sí a lo que es hacer nuestra reacción total, en donde pondremos lo del lado de los reactivos y los productos donde van los productos. Y aquí podremos observar claramente cómo el hierro se oxida pasando de 0 a más 2 y el cobre de más 2 a 0 se reduce. Y tenemos la misma cantidad de electrones sumando de un lado que del otro, por eso hicimos este cambio aquí. Ahora sí, pasaremos con esta reacción total a hacer la representación de la celda, en donde siempre se empezará con el elemento que se oxida, en este caso el hierro pasa de 0 a más 2, 2 líneas, y el elemento que se reduce, que es el cobre, que pasa de más 2 a 0. Las 2 líneas lo que representan es el puente salino. Ya teniendo esta representación, es calcular el valor de la FEM. Para esto lo que se hará es que utilizar la fórmula de FEM, que la FEM será el voltaje del elemento que se oxida menos el voltaje del elemento que se reduce. En este caso tenemos que menos por menos nos da más, entonces nuestros voltajes se suman, dando un resultado de la FEM de 0.777 volts. Por tanto, se puede deducir que nuestra reacción será espontánea, ya que es positiva, y esto viene de que el valor de la FEM siempre en celdas galvánicas será mayor que 0, porque en las celdas galvánicas siempre se darán reacciones espontáneas.